Bueno, esperamos que ustedes más o menos en todo este recorrido que estoy haciendo con Ricardo sobre los combustibles, pues vayan teniendo claro qué fue eso del famoso azufre. La pregunta aquí sería, ¿el combustible tiene otros ingredientes también muy contaminantes o realmente el más preocupante era el azufre? Bueno, vamos a dividir en dos el tema de los contaminantes, porque en este caso del azufre que nos ha tocado en este programa, es un elemento presente en el combustible, Sí. ¿cierto? Y también hay otros elementos presentes en el combustible, porque el combustible realmente, cuando uno va a hablar de combustibles, es un elemento que tiene carbón e hidrógeno. Todo lo otro son elementos extraños que entran y salen, ¿cierto? El carbón e hidrógeno entonces da un elemento, acuérdense en la química que usted hace muy poco la vio, que CH7, 14, CH, o sea, los componentes de carbono e hidrógeno que mezclados con el oxígeno producen CO2, agua. Eso es una combustión, ¿cierto? Pero como eso viene en la naturaleza y de los dinosaurios, los árboles y las cosas, eso entonces formó un montón de compuestos extraños y mezclas de hidrocarburos, ahí ya aparece el término hidrocarburos, carbono de hidrógeno. Entonces, esos elementos que estaban con los árboles, con la tierra que se mezcló, con las piedras, entonces aportan elementos a ese petróleo, a ese combustible, que entran y salen. Entonces aparecen metales pesados. Plomo, selenio, sulfuro, o sea, un montón de cosas que entran y salen en forma de cenizas. Entonces, la primera división que quiero hacerle es elementos presentes en el combustible que no forman parte de la combustión y que son invitados que entran y vuelven y salen al final, ¿cierto? Entonces, dentro de eso el azufre y todos esos elementos metales pesados. Los otros elementos de contaminación son los productos de la combustión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quemar un hidrocarburo con oxígeno, o sea, oxidarlo, genera CO2 y agua. El agua, elemento inerte, no pasa nada, ¿cierto? Sale y entra y forma de vapor, no pasa nada. Pero el CO2, ya que es el que nosotros emitimos por solo respirar, nosotros, todas las vacas, todo eso, ya es un contaminante, porque estamos quitando oxígeno a la naturaleza y lo estamos reemplazando por CO2 que no es respirable. O sea, nosotros, y al no ser respirable, estamos gastando oxígeno para convertirlo en CO2 que ya no es respirable. Además, porque arriba en la atmósfera el CO2 tiene efectos también en la capa invernadero, que es otro efecto de la contaminación, porque la contaminación no toda tiene que ver con lo que respiremos, sino también con el cambio climático, sino también pues con todo lo que tiene que ver ya con naturaleza como tal. Entonces, primer elemento de la contaminación inherente propio, que no hay nada que hacer, se llama CO2, gas carbónico. A nadie le preocupaba eso, a nadie. Pues, ¿a usted le preocupa? ¿Usted respira? No, yo emito CO2, ¿cierto? Usted se mete en un cuarto hermético cerrado, lleno de oxígeno, muy tranquilito, y le echan su comidita y los 8 días está muerto, porque usted respiró y se gastó el oxígeno, lo convirtió en CO2. Hizo una combustión y lo convirtió en CO2. Por eso los carros hoy, y lástima en Colombia todavía no es ley, pero debería serlo para ser realmente justos con eso, los carros tienen una etiqueta que dice cuántos gramos por kilómetro de CO2 produce. Entonces, las personas que entienden del ambiente dicen, yo me compro un carro de motor pequeño, porque ese carro con ese motor pequeño produce pocos gramos de CO2 por kilómetro. Si yo me compro un V8 grande, respiradorcito, por el solo hecho de prenderlo, o sea, así funcione perfecto, inclusive no se da, pero así funcione perfecto, ese está emitiendo más gramos de CO2 por cada kilómetro que recorre, ¿cierto? Entonces, ese contaminante, que antes no era, ya sí es, CO2. Los segundos contaminantes, digamos, en gases que se producen de la combustión, son contaminantes que poco a poco han venido disminuyendo, pero siguen estando presentes, que son los productos de la combustión incompleta. ¿Se acuerda cuando uno iba detrás de un bus de la América, cuando estábamos más jóvenes, que uno le picaba, eran de gasolina, le picaban los ojos, ese bus frenaba y eso se metía salía un humo blanco picante que a mí me gustaba, por ejemplo, era un olor agradable, pero era picante. Ese humo es proveniente de combustible no quemado. ¿Por qué? Porque los sistemas de alimentación de combustible, aparte que usted me dijo que los motores poco habían cambiado, eran por carburador, por ejemplo, entonces las mezclas propias para el motor no eran bien hechas. Entonces salía gasolina sin quemar por el tubo de escape. Esa gasolina sin quemar entonces indicaba dos cosas. Uno, que no todo se iba a convertir en CO2, sino que había una parte que podía ser CO, o sea, le
le faltó oxígeno a eso, o sea, se fue mucho combustible, entonces CO ya sí es una cosa que es veneno, que se llama monóxido de carbono. Es ese que le ponen los amigos que se quieren suicidar, que prenden el tubo del carro y lo ponen ahí y se mueren rapidito. El monóxido de carbono venenoso, ya no contaminante, sino venenoso, ¿cierto? Ha disminuido y ha sido uno de los grandes avances de la ciencia de la catálisis, o sea, del control de los gases de escape y del control de la inyección del combustible. Disminuir el monóxido de carbono, pero ahí está presente. Y también se lo mencioné, el humito picante es gasolina no quemada, combustible no quemado, que a veces sale en forma líquida y a veces sale en forma de humo. Ricardo, se me acabó el tiempo, desafortunadamente. Usted está inspiradísimo. Yo le hago una pregunta. Señor. Entonces, ¿un biodiesel no tiene azufre? Ah, claro que sí, claro que sí. Cuando saco un aceite de palma de estos y se lo pongo al carro. Los combustibles de origen fósil han ido teniendo un aporte de combustibles ya no fósiles, sino vegetales, como el alcohol para el caso de la gasolina y como el aceite de palma para el caso del diésel. Mejoran la combustión. O sea, tienen una mejora en el tema de emisiones, además de sustituir de alguna forma lo que es irreemplazable, como es el petróleo, por elementos combustibles reemplazables, que son los provenientes de palmas, donde se pueden seguir sembrando palmas. Seguiremos hablando usted y yo. Muchas gracias. Sí. Este fue el primer Abrebocas y tendremos temas de los temas en mecánica aquí en el programa, Ricardo. No. Nacho, con mucho gusto. Recen, a amigos excelentes, para que Nacho me siga invitando al Yo lo programa. seguiré invitando. Gracias por haberme acompañado aquí en Muy Masculino. Sigan en sintonía, no se pierdan este programa Muy Masculino, Los Orígenes.